Hace unos días subimos a cara un video fumadamente yo compañeros, a donde vimos un Goku de Dragon Ball GT enfrentarse contra un Jiren de Dragon Ball Super. Sí, así es, si aún no lo has visto te invito a ver, yo te lo dejaré aquí arribita para que lo veas. ¡Qué buen servicio! En este video vemos un Goku de Dragon Ball GT después de tener un gran entrenamiento con logra incrementar sus poderes de forma abismal a comparación con los poderes que este poseía en la saga de Buu, contando con un poder de 400 Goku base de la saga de Majin Buu. Y según el video anterior vimos como este Goku de Dragon Ball GT se enfrentó contra un Jiren de Dragon Ball Super, poseyendo este Jiren en modo reposo, un poder de 40 Goku View, en su defecto te cuenta con un poder de 400 millones de Goku base. ¡Demonios! En verdad es una persona de temer. Y sí, este Goku de Dragon Ball GT ya está muerto, no más lo hayan avisado, ya que este cuenta con el 0,0001% de poder de este Jiren en modo de reposo. Este compa ya está muerto, no más no le han avisado. Pero si este Goku se transforma en la fase 4, contaría con un poder de 200.000 Goku base de Dragon Ball Z, siendo igual de fuerte con Goku Dios de Dragon Ball Super. Y claro, está de más decir que en un combate real, este Goku fase Dios dejaría este Goku fase 4 convulsionando en el piso. Y esto se sabe de forma muy sencilla, compañeros, ya que este Goku fase 4 de Dragon Ball GT cuenta con un poder de 200.000 Goku base de la saga de Majin Buu, mientras que este Goku fase Dios cuenta con un poder de 200.000 Goku base de Dragon Ball Super. Ah, entiendo. Excelente, excelente. A pesar de que ambos guerreros cuenten con la misma cantidad de Goku base, ambos tienen diferentes Goku, mientras que Goku fase 4 de Dragon Ball GT cuenta con un Goku base de la saga de Majin Buu, un Goku fase 10 cuenta con un Goku base de Dragon Ball Super. Y la diferencia de poder entre un Goku base de Dragon Ball Super y uno de la saga de Majin Buu es algo grande, compañeros. Así que está muy pero muy y requete muy mal decir que un Goku fase 4 de Dragon Ball GT es igual de fuerte que un Goku Dios de Dragon Ball Super. Y claro, esto siempre y cuando sea el primer Goku fase 4 visto en Dragon Ball GT, siendo este mismo que se enfrentó contra Baby Vegeta. Ya que si usamos un Goku fase 4 Full Power o el Goku que se enfrentó contra Mega Shenron, este Saiyajin superaría a este Goku Dios. Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora. En este video estamos usando este Goku GT fase 4 de la saga de Baby, siendo este superado por un Goku Dios. Pero, y más pero, como yo estoy bien fumado, haremos que este Goku fase 4 como este Goku Dios cuente con un poder de 200.000 Goku base de Dragon Ball Super. Se va a poner interesante. Ahora bien, una vez aclarado esto, continuemos. Aquí tenemos un Goku fase 4 y un Goku Dios, que cuentan ambos con un poder de 200.000, mientras que un Jiren Full Power cuenta con un poder de 2.000 millones de Goku base, siendo ambos Saiyajines superados por este Jiren en modo de reposo, pudiendo este marcianito contrarrestar los ataques de Goku con tan solo un dedo. ¡Qué miedo! Y esto es algo que tiene bastante sentido, pero esto aún acaba, ya que un Jiren Full Power contaría con un poder de 2.000 millones de Goku base, contando con un poder de 10.000 Goku fase 4 de Dragon Ball GT. Esto ya no es divertido, es triste. Y de esta manera, Jiren sería el vencedor de este versus por mucho, siendo este capaz de derrotar a un Goku fase 4 con tan solo un dedo, si así lo desea. Sin embargo, como hubiese pasado si este Goku GT aprendía las transformaciones divinas de Goku, ¿qué tan fuerte lograría ser este Goku? Con la fase View, Goku lograría superar los poderes de Jiren. Un Goku de Dragon Ball GT con la fase View será más fuerte que un Goku View de Dragon Ball Super. Pues si quieres saber esta respuesta, compañero, como este video, te invito a sentarte y dejarme tu manito arriba. Así que sin más, ¡empecemos! Bueno, aquí tenemos su Goku base de Dragon Ball GT, después de su entrenamiento con contando con un poder de 400 Goku base, superando los poderes de un Majin Buu gordo que contaba con un poder de 380, siendo igual de fuerte con Goku fase 3 de la saga de Majin Buu, que también contaba con un poder de 400, pero este Goku base de Dragon Ball GT sería superado por un Goten fase 1 que posee un poder de 500, pero ahí este Goku GT usaría Kaioken por 10, contaría con un poder de 4000 Goku base, superando por muchos poderes de un Goten fase 1, contando con un poder de 8 Goten fase 1.
pero estaría a la par con un Goten fase 3 que cuenta con un poder de 4000 y con un Super Buu que es igual de fuerte que este Goten fase 3, así que estos tres guerreros cuentan con el mismo poder, siendo estos superados por un Gohan definitivo que posee un poder de 100.000. ¿Qué sucede? ¿Por qué no te acercas? ¿Acaso tienes miedo? Siendo este Gohan definitivo tan poderoso que dejaría un Goku GT, un Goten fase 3 y un Super Buu convulsionando en el piso. ¡No puedo creer lo que veo! Aunque si un Goku use Kaioken por 20 contaría con un poder de 8000, superando los poderes de un Gohan definitivo. Estás acabado. Tanto y a par con un Super Buu Goten que también supera los poderes de un Gohan definitivo, contando con un poder de 8000. Pero como no todo dio que brilla sus pomadas, este Goku GT es superado por un Super Buu Gohan que posee un poder de 10.000 Goku base. Pero, y más pero, si Goku GT se transforma en fase 1, superaría los poderes de un Super Buu Gohan. Problema resuelto. Al contar con un poder de 20.000 Goku base, siendo Goku tan poderoso que Super Buu Goten cuenta con el 40% de poder de Goku. Pero Goku sería superado por un Bellito fase 1 que cuenta con un poder de 25.000. Y uno nuevo empieza. Sin embargo, si Goku se transforma en fase 2, superaría este Bellito fase 1 contando con un poder de 40.000. Problema resuelto. Pero sería superado por un Bellito fase 2 que posee un poder de 50.000. Y uno nuevo empieza. Siendo Bellito tan poderoso que cuenta con un poder de 125 Goku fase 3. Aunque si Goku se transforma en fase 3, contaría con un poder de 160.000. Esto es maravilloso, esto es maravilloso. Y sí, este también es superado por un Bellito fase 3 que cuenta con un poder de 200.000. ¿Qué? No puede ser. Pero si Goku GT usa la fase 4, también contaría con un poder de 200.000, igualando los poderes de un Bellito fase 3 y otro un Goku fase Dios. Pero estos tres guerreros serían superados por un Broly en modo Furia que posee un poder de 8 millones, contando Goku fase 4 con el 2,5% del poder de Broly Furia. Y de esta manera quedaría el poder de un Goku GT usando ya transformaciones de Super Saiyajin. Pero, ¿qué tan fuerte sería Goku si usara la fase View? Bueno, primero que nada, aquí tenemos un Goku GT que cuenta con un poder de 400. Ahí multiplica el super base por 200.000 y contaría con un poder de 80 millones, superando el poder de un Goku View que posee un poder de 10 millones, contando este Goku GT fase Dios con el poder de 8 Goku View de Dragon Ball Super. Sin embargo, para que todo quede un mejor, compañeros, y no confundirnos con tantos números, haremos que este Goku Dios cuente con un poder de 8 Goku View, mientras que un Goku Dios Azul cuente con un poder de 1, y de esta manera todo se ve más perrón, compañeros. Ese miserable es un genio. Ahora bien, una vez aclarado esto, prosigamos. Este Goku GT fase Dios supera tanto Goku View como un Broly en modo Furia que cuenta con un poder de 0,8 y de igual manera supera una Kefia fase 1 que también posee el poder de un Goku View y estaría a par con una Kefia fase 3 que cuenta con un poder de 8. Pero sería superado por un Goku View con el Kaioken por 10 que cuenta con un poder de 10 y por un Toppo Haikaichi que tiene un poder de 25 Goku View y por un Broly con la fase 1 que cuenta con un poder de 40 Goku Dios Azul. Siendo Broly tan poderoso que cuenta con un poder de 5 Goku GT fase Dios. Pero si Goku se pone serio y usa fase View, contaría con un poder de 400 millones de Goku base, superando el poder de un Broly fase 1, siendo este Goku tan poderoso que cuenta con un poder de 20 Goku View con el Kaioken por 20. Esto es maravilloso, esto es maravilloso. Y de igual manera Goku GT con la fase View supera un Jiren Full Power de torneo de poder que posee un poder de 200 Goku View, contando Jiren con el 50% del poder de Goku. Estás acabado. Estando este Goku allá par con un Broly con la fase legendaria que posee un poder de 400 Goku View, pero sería superado por un Gogeta fase 3 que tiene un poder de 800 y por una Kefia con la fase Dios que tiene un poder de 4000 Goku View. Y de esta manera quedaría el poder de un Goku de Dragon Ball GT utilizando ya transformaciones divinas del Super Saiyajin. Si te gusta este video y quieres ver más videos como estos, házmelo saber acá abajito en los comentarios, compañeros.
Recuerda que si te gusta este video, te invito a regalarme un super poker arriba y a suscribirte a este canal para formar parte de esta gran familia Saiyajin. Si te acabas de suscribir o ya estás suscrito, escribe lo siguiente en la caja de comentarios y así parte de la familia Saiyajin, que ya estaré dejando corazoncitos en sus comentarios. Recuerda seguirme en mis redes sociales que dejaré los enlaces acá abajo en la descripción. Recuerda activar tu campanita de notificaciones para enterarte de cada vez que suba un video nuevo. Y sin más que agregar, su compañero Cipro se despide. Adiós. Chao.